Hola chicos, ¿cómo están? A continuación presento lo que es mi narrativa. Este videito va a estar también subido en la página y en el canal. La intención es dar cuenta, manera de evaluación y cierre del proceso de la práctica 2023. La narrativa trata de dar cuenta del recorrido efectuado como docente del espacio de la práctica. En este sentido, se debe señalar que para encuadrar la misma, tomaré en cuenta el dispositivo en sí diseñado, a partir de los recursos que se han utilizado para la implementación del mismo. Abordaré el análisis y la reflexión desde dos dimensiones, ¿sí? Desde lo que es la dimensión pedagógica y la dimensión metodológica. La dimensión pedagógica establece los fundamentos y objetivos generales del proceso educativo, mientras que la dimensión metodológica se enfoca en las estrategias y técnicas concretas que se utilizan para alcanzar esos objetivos de trabajo de manera conjunta para promover un aprendizaje efectivo y significativo. La dimensión pedagógica, la cual se centra en todo lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, trata sobre cómo se planifica, organiza y lleva a cabo la enseñanza para facilitar y optimizar el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Incluye aspectos como la metodología educativa, ¿sí? Las estrategias de enseñanza, tenemos el programa de la materia, la evaluación del aprendizaje, la interacción entre los estudiantes y el docente, teniendo en cuenta las habilidades, los estilos de aprendizaje, los contextos culturales y las necesidades individuales, que en cierta forma esto es lo que trabajamos un poco como en esto cuando decíamos de la ubicación y la contextualización. El programa de la materia, como se señaló en las reiteradas ocasiones en las clases, fue desde el principio que hemos mencionado mucho esto, permitió definir el eje de coordenadas de todo el proceso. Se constituyó a partir de mucha insistencia y fundamentación en el eje de coordenadas que permitió tener presente siempre el marco y el propósito de la materia. Ayudó a poder organizar los distintos cortes y momentos de la práctica. La verdad fue un desafío para mí al principio en cuanto a la elaboración, ya que me encontraba con colegas que no conocía y no había trabajado, y en este sentido me demandó mucha explicación y fundamentación para poder sostener. No estoy seguro que se haya entendido la lógica y el sentido desde el principio, pero se tiene la satisfacción que la evaluación y los resultados obtenidos a partir de la implementación de este dispositivo y del programa dan cuenta de la seriedad y del compromiso que se tuvo en el diseño y el desarrollo de la propuesta. El trabajo con mis colegas y respuestas por parte de los estudiantes justamente a esta propuesta de enseñanza que se está desarrollando me llevó primeramente a pensar y posteriormente a crear documentos que den cuenta de síntesis, análisis y reflexiones propias del proceso que se estaba desarrollando en el dispositivo. Así fue como fueron apareciendo los distintos documentos que están en la página. El documento número 1, que fue el primero, digamos, que abarcó la primera corte del 27 del 3 al 6 de julio, tomó ya a partir de ese documento, tomó expresión, digamos, se pudo empezar a cristalizar y entender el sentido de la propuesta. Los documentos permitieron ordenar la secuencia, momentos de la clase y clarificar en cuanto a lo metodológico y organizacional de la materia. Debo señalar en este sentido que las devoluciones que se iban recibiendo en cuanto a la organización, la forma de dar la clase, las preocupaciones en torno al ingreso a las instituciones educativas
para implementar la propuesta pedagógica, llevaron a tener que modificar el diseño de la página. Y también no solamente el diseño, sino también a modificar el contenido de la misma, para darle un poco más de claridad y sentido en cuanto a lo que se quería llevar a cabo, lo que se quería lograr. En la segunda corte, de acuerdo a lo establecido en el programa, se elaboró el documento número 2. La elaboración de este documento ya permitió que el grupo clase tuviera un marco conceptual más preciso en cuanto a lo que es el dispositivo pedagógico. Ya se podía ver en los estudiantes un manejo mucho más reflexivo y comprender el sentido de los materiales que se compartían y por qué. A estas alturas ya del cursado, a partir del segundo documento, del segundo corte, se empezó a ver cómo ustedes y nosotros, los profes, fuimos integrándonos en cuanto al marco y a la justificación de la continuidad del proceso educativo. Señalado lo puedo ver en lo que fue la actividad de revinculación y en pensar ya por parte de los estudiantes, ¿no?, en el diseño propio de la propuesta que se debía realizar. Durante esta corte se orientó y facilitó todo el material correspondiente al diseño e implementación de la propuesta. Y acá en este punto debo hacer como un señalamiento, un paréntesis, porque hay un aspecto muy importante que permitió poder dar un salto cualitativo en la implementación de la propuesta, y fue la incorporación de mi colega, la profesora Graciela, con quien ya había trabajado años anteriores y conocía la lógica y el encuadre que se le quería dar al dispositivo de enseñanza. Esto en cierta manera optimizó mucho el tiempo de trabajo y dedicación a estar desarrollando y explicando el dispositivo, porque ya como dupla pedagógico ya nos conocíamos y entendíamos cierta lógica y coherencia y lo que queríamos lograr. Entonces, este sentido de estar pendiente en cuanto a las explicaciones y demás permitió distender un poco y permitió tener más tiempo para poder trabajar en cuestiones más puntuales, porque nosotros ya teníamos un conocimiento, inclusive un vínculo afectivo, profesional, que permitió darle una vuelta al laboratorio de la práctica. En este sentido, el conocernos y entender la lógica de trabajo que se tiene permitió poder mejorar y encauzar la atención hacia otros aspectos significativos del propio proceso, como la elaboración de documentos, la preparación del material a trabajar, analizar las clases, trabajar con los registros, con lectura, buscar nuevos materiales. O sea, permitió muchas cosas. En este orden de ideas, un elemento que se constituyó en un ordenador de la dimensión pedagógica, acá, ¿sí?, la dimensión pedagógica, fue la página de la materia. La misma se convirtió en un repositorio organizador y articulador de distintos elementos y recursos que ayudaron al proceso de enseñanza y aprendizaje que se llevó a cabo. Debo señalar que al principio se notó cierta como resistencia al uso y al sentido del mismo, y lo cual eso obedeció por ahí al desconocimiento y a la falta por ahí de trabajo en este sentido, y esto llevó a trabajar un poco más lo que fue la coherencia y crear nuevos espacios en la página, ¿sí?, para dar respuesta a esas inquietudes que uno iba observando y detectando por parte de los estudiantes. Con respecto a la otra dimensión, a la metodológica, esta se enfoca en los métodos, ¿sí?, en los enfoques utilizados para enseñar y para facilitar el aprendizaje,
Trata sobre las estrategias, las técnicas, las herramientas pedagógicas que se emplearon en el aula para transmitir justamente los conocimientos, las habilidades a los estudiantes. Un aspecto que debo señalar como relevante fue la creación de la página. Fue un gran esfuerzo el tener que pensar en el diseño, fundamentación y búsqueda de recursos a la par de preparar las clases y explicar en un principio a mis colegas en el uso y el sentido del mismo para poder implementar de una manera más efectiva el dispositivo que se estaba definiendo. Lo que me sucedía como profesor responsable de la materia era manejar varias variables al mismo tiempo, ¿sí? Esto de estar pensando en los contenidos, la planificación, preparación de la clase, el diseño de la página, la explicación, los trabajos propios que uno tenía a nivel profesional y académico. Esto llevó a tener mucho material, pero la página en sí permitió darle coherencia en este sentido a lo que se quería transmitir. El tiempo fue una variable muy importante en la cual me vi obligada muchas veces, como lo hicieron ustedes, chicos, a sacrificar horas de familia y de descanso para poder cumplir con todas las tareas y específicamente con lo que fue la implementación del dispositivo. En esta tónica transcurrió gran parte de, por lo menos lo que fue la primera parte del año. Reuniones, encuentros con colegas, selección de materiales, consultas que íbamos realizando para poder mejorar el diseño de los recursos y de la página para darle coherencia y sentido a lo que queríamos trabajar. En ese sentido se tiene que el uso de la tecnología, ¿sí? El celular, el blog, todo, al igual que el aprendizaje cooperativo y colaborativo entre la dupla pedagógica, el grupo clase, es muy importante destacar y el significado que tuvo. Así, haciendo esta narrativa, este relato contando, encontramos el documento número 3, también, que este documento en cierta forma definió las actividades y las tareas a realizar con el propósito de contar con elementos ya más elaborados para la narrativa personal y para la evaluación general del proceso que estaban llevando cada uno. Recuerdo ahí estas inquietudes de decir, bueno, la primera planificación y qué tengo que hacer y cómo tengo que recortar, qué debo hacer, cómo debo seleccionar el contenido, ¿no? Entonces, yo creo que ya ese documento permitió justamente poder hacer ese recorte y ese análisis. Ya finalizando el recorrido y en la instancia de evaluación y de evolución del proceso, debo manifestar mi gran satisfacción en cuanto a las producciones y al nivel de análisis y reflexión que se ha tenido, chicos. En el proceso de coloquio y en las devoluciones, he podido recoger muchos elementos que se tendrán en cuenta en las futuras propuestas y en las planificaciones que se lleven a cabo desde el espacio. Hay muchas observaciones, sugerencias, inclusive conceptos que se fueron manejando y que compartimos en esos momentos de narrativa, de estar presentes, que fue muy bueno saber cómo pudieron ir internalizando y relacionando los conceptos que fuimos trabajando en el espacio de la práctica en relación propiamente con el contenido y con lo que ustedes vivenciaron, tanto en el aula como en el laboratorio de la práctica. No queda más que dejar abierta la presente a la continuidad del propio trayecto de formación y a seguir profundizando en el análisis a partir de la clave de Sol, que fue central desde la clase número 1, de identificar el sujeto, el objeto, el lugar, dónde estoy, quién soy, por qué estoy acá, esto de estar siempre situado, ¿sí? Y todos esos elementos que de una u otra forma fuimos compartiendo desde el rol docente que nos tocó. Entonces, como debe ser, y como siempre lo menciono en algunos documentos, ¿no? Seguimos en tarea y tener presente que la tarea me convoca a seguir reflexionando sobre la propia práctica. Adelante.